Muy buenos días a los alumnos del cuarto grado de secundaria de la institución educativa San Juan Apóstol. El día de hoy, en nuestra clase de matemática, emprenderemos el estudio de los polígonos y con él el de los perímetros, que corresponde al capítulo 6 de nuestro apartado de geometría. Empezaremos con la definición de lo que es un polígono. Un polígono es aquella figura que se forma al unir tres o más puntos no colineales de un mismo plano, mediante segmentos de recta, limitando una única región del plano. A dichos puntos se les denomina vértices y a los segmentos lados del polígono. En la geometría plana, que es la que estamos estudiando, si yo deseo limitar una región del espacio plano, es decir, de dos dimensiones, entonces uno tres puntos no colineales y al resultado de esa unión de puntos no colineales se le llama polígono. La palabra polígono tiene su origen en el griego. Poli significa muchos o varios y gono significa lados o límites en este caso. Entonces, polígono, muchos lados, muchos límites. Límites porque encierran una región plana cerrada. Entonces, eso es la definición básica de lo que es un polígono. Entonces, en este caso, tenemos una figura con los elementos del polígono. Los puntos donde se unen los diferentes segmentos de recta para limitar al polígono reciben el nombre de vértices. En este caso, esta figura posee 7 vértices que son limitados con las letras A, B, C, D, E, F y G. Al tener 7 vértices, la figura contendrá 7 lados, A, B, B, C, C, D, hasta el lado GA, es decir, hasta cerrar un espacio completo. Los elementos asociados al polígono son los siguientes. Se dice asociados porque se encuentran dentro de la región limitada por el polígono. En este caso son las diagonales y las diagonales medias. Una diagonal media es aquella que divide al polígono en dos partes congruentes entre sí. Y las diagonales comunes son aquellas que unen dos puntos que no sean adyacentes entre sí dentro del polígono. La notación. En este caso es un polígono A, B, C, D, E, F, G, ¿no? El polígono se denota con las letras asignadas a sus vértices. Las medidas de los ángulos asociados, interiores y exteriores. Entonces, los ángulos interiores representados con la letra alfa y los ángulos exteriores con la letra beta. Por último, el perímetro, representado como 2P, que ya sabemos que el perímetro es la suma de las medidas de los lados de cualquier polígono. Entonces, en este caso, el polígono o el perímetro, disculpen, de este polígono, será la suma de las medidas de sus 7 lados. Pasemos a lo que es la clasificación de los polígonos. Vamos a tener dos criterios diferentes para clasificar a estas figuras. ¿Y cuáles son? El primer criterio que vamos a revisar es el de la región, es decir, de acuerdo al espacio que el polígono encierra. Entonces tenemos aquí, un polígono es convexo cuando la región que encierra está limitada por puntos externos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo trazo una línea en un polígono convexo, esta línea imaginaria solamente corta el polígono en dos puntos. Entonces, en el ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H es un polígono convexo. ¿Por qué? Al trazar una línea imaginaria que atraviese al polígono, solo lo corta en dos puntos. Entonces, si una línea imaginaria corta una región poligonal en dos puntos, se dice que dicha región poligonal es convexa. Por el contrario, si yo trazo una línea imaginaria y esta corta en más de dos puntos a una región poligonal, se dice que esa región poligonal o ese polígono es cóncavo. Entonces, de forma práctica tiene una concavidad. Uno de sus puntos es interior y al unirlo ocasiona que tenga una especie de concavidad. De ahí el nombre. Entonces, en este caso, el polígono delimitado por las letras desde la A hasta la I es un polígono cóncavo o no convexo. Trazando una recta imaginaria, vemos que corta al polígono en 4 puntos diferentes. Entonces,
Estos dos criterios que tenemos aquí, el primero es de acuerdo a la región, entonces se clasifican los polígonos en convexo y en cóncavo. El siguiente criterio para clasificar a los polígonos es según las medidas de sus elementos. Si en un polígono todos sus lados poseen la misma medida, se dice que este polígono es equilátero. Entonces el término equilátero ya lo conocemos del estudio de los triángulos y vamos a especificar aquí que un polígono es equilátero si todos sus lados poseen la misma medida. Entonces colocaremos ahí la definición. Polígono es equilátero si todos sus lados tienen la misma medida. Entonces, en este caso, el polígono que tenemos ahí que tiene 6 lados, tiene los 6 lados de igual medida, señalados en este caso con puntos. Pasemos al siguiente criterio, que es el de polígono equiángulo. Un polígono será equiángulo si sus ángulos internos tienen la misma medida. Entonces, en este caso, el polígono que tenemos aquí, que tiene 5 lados, es equiángulo porque todos sus ángulos internos miden lo mismo. Entonces, un polígono es equiángulo si sus ángulos internos miden lo mismo. Entonces tienen la misma medida. Entonces, en este caso, un polígono equiángulo es justamente eso, ¿no? Si nosotros hacemos un poco de memoria respecto a lo que sabemos de los polígonos, entonces tenemos en cuenta que un triángulo equilátero es también un triángulo equiángulo, porque en un triángulo equilátero sus lados son iguales y sus ángulos también, cada ángulo mide 60 grados. Entonces, extendemos ese concepto de equilateral y equiangular a un concepto un poco más extenso que es el de polígono regular. Un polígono es regular cuando es equilátero y equiángulo al mismo tiempo. Entonces, eso es regularidad poligonal. Si el polígono es equilátero y equiángulo al mismo tiempo. Colocaremos aquí la definición. Y equiángulo al mismo tiempo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y la mayor parte de polígonos que vamos a estudiar en este apartado son regulares. Porque al ser regulares tienen propiedades que los hacen muy característicos. Entonces, en este caso, el polígono que tenemos es regular porque es equilátero y equiángulo. Entonces, ABCDF, que es este polígono, es un hexágono regular de centro O y ángulo central cuya medida es el ángulo θ. Entonces, según el número de lados, que es el tercer criterio que tenemos aquí, vamos a nombrar. El polígono más simple es el triángulo, tiene 3 lados. El de 4 es un cuadrilátero. El de 5 es un pentágono. Nótese que a partir de 5 hasta el 20 se nombran con prefijos de cantidad y y el sufijo o la palabra final, gono, que significa lado. Entonces, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, significan polígonos de 5, 6, 7, 8 lados. Eneágono, decágono y a partir de endecágono hasta el polígono de 19 lados se les nombra con la partícula deca, ¿no es cierto? Que significa 10. Entonces, decágono, endecágono, dodecágono y pentadecágono serán polígonos de 10, 11, 12 y 15 lados respectivamente, hasta llegar al polígono de 20 lados, cuyo nombre es icoságono. Entonces, con estos tenemos en esta tabla los polígonos principales. La gran mayoría de estos polígonos de la tabla son regulares, es decir, son equiláteros y equiángulos al mismo tiempo. Entonces, veamos aquí. Algunos polígonos o algunas propiedades generales de los polígonos.
La de la suma de las medidas de los ángulos internos en cualquier polígono. Entonces, dado un polígono que tenga n lados y obviamente n ángulos internos, entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos que se puede determinar por inducción es de 180 por n menos 2. ¿Y qué cosa es n? N representa el número de lados del polígono. Entonces, en función del número de lados, se puede utilizar esta fórmula para determinar cuánto suman los ángulos internos de un polígono. La siguiente, la suma de las medidas de los ángulos exteriores o externos. Para cualquier polígono, sea regular o no, la suma de las medidas de los ángulos externos es de 360. ¿Por qué es de 360? Fue demostrado hace mucho tiempo que si un polígono se inscribe dentro de una circunferencia cuya medida es 360, entonces todos los ángulos externos son correspondientes con la curvatura del círculo. Entonces, eso demuestra que las medidas de los ángulos externos sean 360 en conjunto. La suma de las medidas de los ángulos centrales. En todo polígono regular, la suma de las medidas de los ángulos centrales es de 360, partiendo de la misma definición del círculo. Entonces, al sumar la medida de los ángulos centrales es 360 porque giran en torno a un punto medio. ¿Correcto? Y con esto tenemos las propiedades principales, ¿no? Las propiedades que son inherentes a cualquier polígono. Las siguientes que veamos aquí son exclusivas de los polígonos equiángulos, o sea, aquellos que tienen los ángulos internos igual medio. En el caso del número total de diagonales, el número total de diagonales de un polígono se determina con la fórmula n por n menos 3 entre 2. No olvidar, por favor, que n es el número de lados del polígono. Entonces, importante aquí tener en cuenta esto. Entonces, n es el número de lados del polígono. Para cualquiera de las fórmulas se emplea esta cantidad. Entonces, en el número total de diagonales es el número de lados del polígono por el número de lados disminuido entre 3 dividido entre 2. Si aquí alguien tiene la inquietud de que no sea divisible entre 2, puede desecharla. ¿Por qué? Porque en este caso, con esto siempre me va a dar un número que se pueda dividir exactamente entre 2. Siguiente, número total de diagonales medias. Las diagonales medias son aquellas que se trazan en un polígono y lo dividen exactamente en dos partes iguales. Entonces, el número total de diagonales medias está dado por n por n menos 1 entre 2. Difiere un tanto de la fórmula anterior. La medida de un ángulo interno en un polígono equiángulo deriva de la fórmula utilizada para determinar la suma de todos sus ángulos internos. Lo único que se hace es dividir 180 por n menos 2 entre n, es decir, entre el número de lados. Con esto tenemos entonces la fórmula para la medida de un ángulo interno. Siguiente, la medida de un ángulo externo es dividiendo 360 grados entre el número de lados. Por decir, en el caso de un cuadrado que tiene 4 lados, 360 entre 4, cada ángulo externo mediría 90. Y por último, la medida de los ángulos centrales para cualquier polígono se determina de la misma forma que la medida de los ángulos externos, dividiendo 360 grados entre el número de lados. Obviamente esta medida está en función del tipo de polígono que vayamos a analizar, ya sea un cuadrado, un pentágono, hexágono, etc. ¿Correcto? Entonces con esto tenemos todo lo que es asociado a lo que son los polígonos. Con estas propiedades se puede empezar a resolver los ejercicios. Todos en este caso implican más razonamiento que, digamos, simplemente memorizar estas fórmulas. Es mejor saber inducir o deducir las fórmulas que simplemente memorizarlas y aplicarlas cuando sea necesario. Entonces, en este caso, con esta parte damos por finalizada nuestra explicación de lo que son polígonos. A la siguiente clase, que es el día viernes, empezaremos con la parte práctica de este tema. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días a todos.